Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 1 de este nuevo trimestre, el primero del año 2022. Tengan todos un muy feliz año nuevo. El libro de este trimestre se llama Hebreos y la lección tiene por título El mensaje de los posteros días, el mensaje de Hebreos. Durante este trimestre estudiaremos este hermoso libro, sus enseñanzas teológicas tan profundas, pero sobre todo de qué manera práctica nosotros podemos llevar a cabo cada uno de los consejos que encontramos en este pasaje. Fíjense nada más que durante esta semana el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender que el libro de Hebreo tiene una estructura especial. No es una carta normal, aunque el autor es Pablo, no lo llevó hacia los oyentes como si fuera una carta, como cualquiera de las epístolas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos es tratado de otra manera. La redacción en la que se encuentra nos habla acerca de que es una exhortación. Y en aquel tiempo la exhortación es lo que nosotros conocemos en estos momentos como un sermón. Así que el libro de Hebreos es un sermón para un grupo de creyentes no determinado en aquel tiempo. Sin embargo, nosotros podemos entender en estos momentos que el libro de Hebreos es también para nosotros. Por eso la lección de esta semana se titula La carta de los Hebreos y nosotros también. Vamos a estudiar entonces cada uno de los versículos que podemos destacar para poder entender el mensaje especial de esta semana. Acompáñenme al primer versículo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El libro de Hebreo tiene una estructura gramatical distinta a todas las otras cartas epistolares de Pablo. Encontramos algunas características que yo quisiera que compartir con ustedes. Vamos a ponerlas aquí en la pantalla. En primer lugar, el autor define el libro como una palabra de exhortación. Usa la primera persona en plural, nosotros, nos, nuestro. Dos, hay continuas referencias al oír y hablar. En Hebreos 2:5, 5:11, 6:9, 8:1 y 11:32. Tres, alterna la exposición de los temas con exhortaciones. Y cuatro, hace una presentación breve de los temas que luego desarrollará más adelante. Así que esta carta no es una carta normal, es un sermón. Si nosotros quisiéramos resumirlo de una manera, es un sermón. Y este sermón tiene características especiales también, porque va dirigido a un grupo de personas que necesitaban escuchar estas palabras. Creo que si nosotros quisiéramos encontrar en la Biblia mensajes específicos para momentos específicos de creyentes específicos, vamos a encontrar el libro de Hebreos que reúne todos los requisitos. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Hebreo para nosotros este nuevo año? El libro de Hebreos está llevado a personas que estaban sufriendo por su fe, personas que estaban padeciendo dificultades grandes a pesar de haber recibido la verdad. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el creyente está en constante lucha con su fe, porque desgraciadamente no podemos apartarnos del mundo para el cual el Señor nos llamó. Estamos rodeados de este mundo, tenemos que impactar este mundo, pero para eso tenemos que afianzar nuestra fe. Y el enemigo nos pone trabas una y otra vez para que nuestra fe se debilite. Entonces, qué oportuno es que encontremos palabras en la Biblia que nos levanten el ánimo, que nos ayuden a poder remover nuestro pacto con Dios, nuestras energías, nuestro brío y seguir compartiendo el Evangelio. En este año 2022 creo que cada uno de nosotros tiene un reto especial, ha planeado cosas que quiere hacer, ha puesto sus planes en las manos de Dios. Y uno de los planes que tú deberías poner es precisamente que tu fe se afiance, que tu fe sea firme. Y es necesario que tengas palabras que te animen a levantar esta fe. Y es por eso que el libro de Hebreos es muy importante. Pero no solamente es eso. Ya entendemos que el libro de Hebreos es un sermón. La estructura que tiene nos da a entender que es eso. Pero también hay que estudiar, y lo vimos esta semana, hacia quién va dirigido. Acompáñame por favor al siguiente versículo. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor a los que la oyeron, nos la confirmaron. La audiencia del libro de Hebreos no se determina en el libro, en la carta que nosotros estamos estudiando. No se determina hacia quién. Algunas epístolas decían
carta a los filipenses, carta a los corintios, carta a los tesalonicenses, etcétera. A veces vienen dirigidas a personas específicas, como Timoteo. Sin embargo, el principio de esta carta no inicia así. Sin embargo, nosotros podemos entender durante este estudio esta semana que fue dirigida a personas que estaban convencidas y estaban viviendo la verdad. Así que podría decirse que estaba dirigida a la iglesia en general, en su conjunto. Podía ser creyentes judíos, podía ser creyentes no judíos o mixtos. No importa. Lo importante es que estaba dirigido a personas que habían conocido la verdad, pero no de primera mano. No habían conocido la verdad directamente de los apóstoles que estuvieron con Jesús, sino que habían sido encontrados por aquellos que habían compartido la verdad de los apóstoles que habían conocido a Jesús. A través de muchos milagros, muchos eventos especiales, los apóstoles fueron conmoviendo al mundo entero. Habían hablado, habían visto muchas cosas, resurrección habían limpiado a muchas personas sus enfermedades, habían exhortado a muchas iglesias, habían visto milagros en las cárceles, etc. Todos estos eventos conmovieron a la audiencia de hebreos que estamos estudiando durante este trimestre. Entonces estos creyentes habían conocido la verdad, no de primera mano, pero sí de aquellos que habían sido también transformados. Así que ellos habían conocido la verdad, habían entendido. Qué hermoso es cuando un creyente acepta el Evangelio y empieza a vivir esa vida transformada. Hay un cambio especial y eso se reflejaba en la vida de los hebreos. El cambio que ellos tenían, la forma de vida que ellos habían adoptado, era completamente distinta. Tenemos que entender una cosa: en los tiempos bíblicos, lo común era que lo religioso y lo político o el gobierno y la religión fueran casi una misma cosa. ¿Okay? De tal manera que una fiesta religiosa, por ejemplo, la adoración a algún ídolo, se consideraba como una fiesta nacional. Entonces, no participar de esa fiesta nacional, no participar de esos ritos, de esas tradiciones, te hacía ver, el mundo te veía, el lugar donde te desarrollabas te veían de manera distinta. ¿Por qué él no participa en esta actividad? ¿Por qué él no come lo mismo que nosotros? ¿Por qué él no cree lo mismo que nosotros? ¿Por qué él habla otra cosa que no está en mi tradición, que no está en el lugar donde yo vivo, en mi cultura? Qué difícil entonces debería haber sido para ellos compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio que ellos habían conocido, el que habían adoptado, de la verdad de la resurrección de Cristo, del perdón de sus pecados, de la gracia divina, eran conceptos nuevos en ese tiempo. Y el total de la población, el conjunto de la población en general, no aceptaba esa doctrina. Y cambiar todavía el status quo de no participar de las fiestas, de no participar de la adoración de ídolos, era algo que también llamaba la atención. Entonces, este grupo de creyentes se puede decir que estaban en su primer amor, estaban convencidos, estaban viviendo el Evangelio. La pregunta que nosotros debemos hacernos para una aplicación práctica es: tú también en tu estilo de vida reflejas ese primer amor, esa transformación que Cristo ha hecho en tu vida. Y eso hace que la gente te voltee a ver por ese tipo de vida que manejas. Los creyentes de Hebreo de esa manera se distinguían. Todos ellos eran personas convertidas completamente. Ya no eran niños, ya no eran creyentes nuevos, ya tenían cierta experiencia porque habían conseguido que el mundo los volteara a ver. Y eso es algo muy interesante. Cuando tú vives el Evangelio, cuando tú cambias tu vida, tu carácter, tu estilo de vida, hace que el mundo te voltee a ver, y eso también provoca dificultades. Vamos a ver, por favor, el siguiente versículo. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. El libro de Hebreos va describiendo las etapas por las cuales este grupo de creyentes estaba pasando. La primera la vimos en la parte anterior. Habían sido convertidos a la verdad, vivían esa verdad, eran transformados. ¿Okay? Esa transformación, ese estilo de vida llamó la atención del mundo en el que Dios les tocó vivir, del grupo, de la cultura en la que ellos se desarrollaban, en la población en la que ellos vivían. Impactaba ese estilo de vida. Ahora, ese impacto provocó dificultades.
para poder desarrollar su vida normal dentro del ambiente en el que ellos se desarrollaban. Por eso Pablo les está diciendo, venga a la memoria los días pasados cuando después de haberse iluminado sostuvieron combate de sus padecimientos, es decir, sufrieron por su fe. ¿Y cómo se desarrolló ese sufrimiento? Como les decía, como la tradición era participar de todas estas actividades que el mundo religioso y político mezclaba, y que era la adoración a ídolos, era las doctrinas falsas, etcétera. Como estos grupos de creyentes no participaban de esto, y aparte llevaban un mensaje distinto, eso provocó que se enardeciera la gente en contra de ellos y empezara a perseguirlos por su fe. Algunos de esos oyentes de Hebreos fueron quizás encarcelados, fueron quizás golpeados, algunos perdieron sus bienes, porque Pablo lo recalca en algunos versículos, de los primeros versículos del libro de Hebreos. Algunos perdieron todo lo que tenían, tuvieron que cerrar sus negocios, tuvieron que abandonar incluso sus lugares de residencia a causa de su fe. Esa persecución en un principio lo tomaron de una manera valiente, ¿okay? Porque ellos estaban henchidos del Espíritu Santo, estaban llenos de poder, llenos de fe. Pero hay algo que no nos dicen cuando tú te bautizas. Yo siempre le he querido aclarar este punto a todas las personas con las cuales compartimos el Evangelio. Tú vas a aceptar el Evangelio, vas a aceptar seguir a Jesús, pero seguir a Jesús no es sencillo. ¿Okay? Es para ti sencillo porque lo aceptas de corazón y empiezas a vivir con Él y tu vida es transformada completamente. Para ti es una gran felicidad. Pero los que te rodean o el lugar en el que te rodeas no te la van a poner fácil. Además, el enemigo va a voltear a ver. Y si no te molestaba antes de ser creyente, ahora que eres creyente, las tentaciones, las dificultades, los problemas van a llegar de todavía más fuerte. Eso es algo que quizás hace que la gente no quiera aceptar el Evangelio, pero es parte del padecimiento que el cristiano tiene que seguir. El grupo de creyentes de Hebreo de esa manera había sido perseguido, había sido buscado por el enemigo y estaba desalentando, porque vivir mucho tiempo en ese ambiente de persecución, de intolerancia, en el cual se te cierran las puertas, en el cual pierdes amistades, incluso la familia se voltea. Todo eso hacía que en su corazón existiera ciertas dudas, ciertas dificultades, ciertas preguntas sin contestar. ¿Por qué acepto a Cristo? ¿Por qué vivir con Cristo? ¿Por qué me está padeciendo esto? Si yo quería vivir feliz con Cristo y mira, me están poniendo todas estas dificultades. Yo creo que alguno de ustedes ha tenido que pasar por esa etapa también. ¿Okay? Aunque tú quizás no fuiste encarcelado, quizás no fuiste golpeado, sí fuiste repudiado por tu propia familia. Si fuiste perdiendo oportunidades laborales, quizás si fuiste despedido de tu trabajo por guardar el sábado. Quizás tú tienes problemas con tus vecinos porque ellos saben que tú el sábado no vas a hacer nada y sin embargo ellos van y te ponen basura en tu patio para que tú lo limpies o ponen música a alto volumen el viernes para que no descanses. No sé, ¿cuál es la dificultad por la que tú has pasado por tu fe? Y eso es muy importante. Si has pasado de dificultades, si no has pasado de dificultades, entonces quizás no estás viviendo la fe verdadera. Pero si tú has aceptado el Evangelio, has aceptado a Cristo, tengo la seguridad de que has tenido que sufrir por esa fe en mayor o menor medida, pero has sufrido. El libro de Hebreos nos muestra un conjunto de personas que estaban viviendo un sufrimiento también igual. Y había pasado bastante tiempo. ¿Por qué la persecución? Porque las dificultades eran prolongadas en esa audiencia. Y es por eso que quizás la tercera etapa por la cual ellos estaban pasando es muy fácil de identificar. Acompáñenme por favor al siguiente versículo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, idea este sermón del libro de Hebreos porque había identificado a sus oyentes, habían aceptado la fe, habían sido perseguidos mucho tiempo y ahora ese grupo de creyentes estaba en una etapa muy difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento algunos de ellos quizás estaban ya tratando de apostatar, pensando en apostatar, en salirse de ese grupo de cristianos, en salirse de la iglesia, en irse para evitar ya ese estilo de vida que les hacía tan difícil vivir. ¿Por qué? Porque la persecución, porque los problemas nos cansan, los problemas nos agotan.
los problemas nos agobian. Hay tantas cosas por las cuales nosotros podríamos repudiar para querer participar en el Evangelio. Por ejemplo, Pablo reconoce por lo menos 8 o 9 a dificultades por las cuales los hebreos ahí estaban pasando. Aquí las voy a poner en la pantalla. Había reconocido tentaciones en Hebreos 2:18. Habían reconocido incredulidad en 3:12. Debilidad en el 4:15. Habían dejado de congregarse en el 10:25. Había desánimo en el 12:3 y 12. Había pecados diversos en el 13:4 y 5. Había desviaciones doctrinales en el 13:9. Fíjense nada más, después de haber pasado una gran etapa de transformación al haber aceptado el Evangelio de manera poderosa, de haber compartido el Evangelio de tal manera que eran distintos y eran fácilmente identificables que ellos eran cristianos, sufrieron persecución. Es decir, después de un acto grande de fe, vienen los problemas que llegan al desánimo de la persona. Donde encontramos también un ejemplo así. Bueno, la lección de esta semana nos llevó hacia el profeta Elías, después de haber estado en el monte Carmelo, habiendo esta manifestación poderosa del poder de Dios, se había huido y su fe estaba haciendo mella en su vida. Y él se empezó a deprimir porque a pesar de haber visto la manifestación de Dios, ahora en la etapa en la que se encontraba se sentía solo y aislado. Entonces el Señor tuvo que ir y reparar esa confianza en Elías. ¿Cómo lo hizo? Acompáñenme por favor al siguiente versículo. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando Elías huye de Jezabel, cuando Elías se va a refugiar, a esconder, y quizás quería morir porque se sentía debilitado en su fe, Dios lo llamó de una manera apacible, a través del viento apacible. Dios lo exhortó, le cubrió sus necesidades básicas. Dios lo animó y les dio aparte una tarea de que fuera a buscar a ciertas personas. Dios levantó el ánimo y la fe de Elías a través de diversas etapas. Como en el libro de Hebreos encontramos estas mismas etapas para poder levantar la fe del grupo de creyentes que estaba ya siendo debilitado debido a las grandes persecuciones y a los problemas que se encontraban. Aquí vamos a poner las 4 partes. Primero, Dios les pidió a través del libro de Hebreos que ellos permanecieran en el amor, en Hebreos 13:1. También les pidió que ellos sean hospitalarios en Hebreos 13:2. Esa parte es muy importante. Pidió también que ayudaran a los presos y a los maltratados. Y por último, en Hebreos 13:7, les pidió imitar el ejemplo de sus pastores. ¿Qué podemos destacar de esta parte? Que si se encontraban desanimados a causa de su propia fe, si veían que las dificultades se acumulaban una y otra vez, y decían, bueno, ¿y para qué seguir viviendo en el Evangelio si hay tantos problemas? Me hubiese estado mejor como antes, en los cuales yo vivía tranquilo, sin problemas con nadie. Ir con el montón de gente que hace lo mismo y hacer lo mismo que hacen ellos para que no me pase nada. Entonces Pablo le dice, hay algo mejor para ti. Tu vida de creyente, tu vida de fe, tiene que ser una vida consagrada, pero ocúpate no de ti mismo. Y es algo que tenemos que destacar. Podemos tener problemas y dificultades, pero hay algo más importante que nosotros. Y eso es precisamente mostrarles a todos el plan de salvación. Y por aquellas personas que son débiles más que nosotros, aquellos que están padeciendo. Porque si hay algo que te puedo asegurar, si tú estás mal, te aseguro que hay una persona que está peor que tú. Si tú quizás tienes poco dinero, tienes pocos ingresos, hay personas que no tienen nada absolutamente. Si tú hoy tienes libertad para hacer cosas, pero quizás no puedes ir a los lugares que quieres, hay personas que están presos en la cárcel, que aunque quisieran y tuvieran, no pueden salir de ahí. Hay personas, si tú estás ahorita bien sano, quizás con alguna dolencia ligera, hay personas que están padeciendo en las salas de hospitales y están a punto de morir si no le dan un medicamento, si no le dan una transfusión. Esa tensión, ese problema que ellos tienen es mucho más grande que el tuyo. Tienes que entender entonces que Pablo, así como Dios le habló a Elías, así Pablo también nos habla a nosotros, nos reprocha en primer lugar y nos dice, oye, ten en cuenta esto. Tú eres importante para Dios, ya te rescató, Dios ya te dio tu lugar, ya te dio una misión, ahora cúmplela, hazlo. Y cuando tú estás trabajando en esta misión de llevar a otros el Evangelio, de ayudar a las personas que son más débiles que tú, de llevar salvación y sanación a aquellas personas que lo necesitan,
en esa ocupación, en esa actividad, te vas a olvidar de tus problemas, te vas a olvidar de las dificultades porque vas a compartir con otros que necesitan más de lo que tú necesitas. Entonces, el libro de Hebreos nos lleva a exhortar a esa iglesia como lo hizo a esta iglesia también. Si nuestra iglesia se encuentra débil, en duda, en dificultades, porque ya pasó mucho tiempo, porque ya ha padecido mucho, todavía Pablo nos dice, levántate, hay todavía más que hacer. Es necesario que con diligencia atiendas las cosas por las cuales el Señor te ha llamado. Hay muchas personas allá que necesitan conocer la verdad. Hay muchas personas allá que están padeciendo dificultades, problemas más grandes que los tuyos. Y tú eres un instrumento hermoso que Dios ha usado para llevarles a ellos, a extender su mano, para poder darles ese alimento que necesitan, para poder ayudarlos. Pero si tú te estás concentrado, como en un momento que haces tú, Elías, en tu pesar, en tu dificultad, te olvidas que el Señor es más grande que tu pesar, es más grande que tu problema. Entonces, es muy sincero las palabras siguientes de Hebreos. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Y vamos a parafrasear solamente. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hay un mensaje especial, hay unas palabras que Pablo introduce en el libro de Hebreos que son muy importantes para nosotros en estos tiempos. Pablo hablaba de en los postreros días. A ese grupo de creyentes los estaba llevando a mirar, a levantar su mirada hacia algo mucho más allá de lo que estaban viviendo en su realidad, algo mucho más adelante. Decía, en los postreros días. Y también muchas de las exhortaciones de Pablo en el libro de Hebreos son para el grupo de creyentes que estaba a punto de recibir el premio supremo. Aquellos que estaban viviendo los postreros días. Y algo muy interesante es que nosotros podemos destacar en la lección. Todos nosotros estamos viviendo en los postreros días. No tenemos que llegar hacia identificar los elementos de la profecía, por ejemplo, en Apocalipsis 13 o en Daniel, sino que tienes que entender que para ti estos son los últimos días, porque tú no sabes si mañana estarás aquí, tú no sabes si mañana el Señor te llamará al descanso. Entonces tú estás viviendo los postreros días. Entonces Pablo te dice, trabaja por mí, trabaja por el Señor, trabaja para que tu fe sea levantada, trabaja para que no te ocupes en tu problema, sino que te ocupes en tu salvación y en la salvación de otros. Nos invita a no caer en este ejemplo de ingenuidad, a aferrarnos a nuestra fe, a poner nuestros ojos en Jesús y vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios. A levantarnos si estamos caídos, a amarrar nuestros zapatos nuevamente y empezar a correr ese tramo de esa carrera final que estamos a punto de concluir, porque estamos en los postreros días, estamos en el tiempo del fin, estamos viviendo una etapa última en tu historia. Entonces el Señor, así como lo hizo en el libro de Hebreos, nos habla a la iglesia en estos momentos. Levántate, sigue caminando, sigue trabajando, no te detengas, no permitas que las dificultades que se presentan, que quizás te van a recrudecer más. No permitas que eso haga que tu fe falle y que te salgas de la iglesia. Al contrario, que eso te permita reflexionar, acercarte más a tu palabra y entonces levantar el ánimo y seguir caminando hacia tu fe. Nosotros hemos visto durante el año pasado que muchas personas grandes de fe fueron llamados al descanso. Personas evangelistas, pastores muy cercanos. Nos sentimos mal, nos sentimos tristes porque ellos se fueron. Sin embargo, hay algo que ellos nos dejaron, que es la enseñanza de que aún en las dificultades, aún cuando no sabemos cuándo vamos a ser llamados al descanso, tenemos que estar trabajando por el Señor. Tenemos que seguir haciendo nuestra obra. Una y otra vez levantarte cada mañana y decir, Señor, hoy quiero compartir el Evangelio. Hoy quiero llevar a otros a tus pies. Ayúdame a encontrar, dame oportunidades para compartirlo. Nunca va a ser insuficiente no todo el esfuerzo que hagamos. Vamos a hacerlo. Vamos a usar todos nuestros dones este año para que el Señor nos utilice de manera poderosa. Les dejo con este consejo del Espíritu de Profecía. Nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Consideremos con sumo fervor el bienaventurado más allá, que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre en nuestro corazón esta esperanza, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Hebreos 10:37. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados velando. ¿Cómo quieres que te encuentre, Señor, en estos posteros días? ¿Cómo quieres que el Señor voltee a verte? ¿Quieres acomodarte a lo que hace el mundo o quieres realmente ser distinto? ¿Tu estilo de vida realmente está impactando a las personas? ¿Realmente tu forma, tu carácter, la forma en que tratas a los más débiles refleja el amor de Cristo en ti? Si esto es así, adelante, sigue tu carrera, no te detengas, estás a punto de llegar a la meta. Pero si tú te has sentado ya, si te has arrodillado, si te has visto que no puedes seguir, el libro de Hebreos durante este trimestre te va a ayudar a levantarte. Estúdialo con diligencia y pídele al Señor en cada momento en tu oración que Él pueda renovar tu espíritu y tu fe. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.